Ahora vamos a convertir números decimales que son periódicos a fracciones comunes. En este caso, cuando son decimales periódicos puros, como en este caso, o sea que no tienen otros dígitos decimales que no tengan arco, a eso se refiere. En este caso, todos los dígitos decimales tienen el arco. Por tanto, decimos que son decimales periódicos puros. En este caso, lo que se tiene que hacer es muy sencillo. Lo que se tiene que hacer es copiar el número. En este caso, los ceros a la izquierda no cuentan, entonces vamos a poner acá 43. Luego ponemos la línea de fracción. Y a continuación contamos cuántos dígitos tienen la línea de periodicidad. El arco en este caso tienen 1, 2. 1, 2 dígitos. Entonces eso significa que debemos colocar acá 2 nueves. Y eso es todo. Entonces 0.43 periódico es equivalente a 43/99. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá 0.3 periódico, entonces los ceros no cuentan. Colocamos el dígito que es distinto de 0, en este caso va a ser 3. Luego ponemos la línea de fracción y vemos cuántos dígitos tienen la línea de periodicidad. En este caso es 1, entonces va a ser un 9 que vamos a poner acá. Pero como vemos, estos números son múltiplos de 3, entonces podemos simplificarlos, ¿no? Podemos sacar la tercera parte de 3, que en este caso sería 1. También podemos sacar la tercera parte de 9, que en este caso sería 3. Entonces finalmente tendremos que nos da un tercio. Entonces vale decir que 0.3 periódico es lo mismo que un tercio en fracción. Para el siguiente número, ¿qué hacemos? Seguimos la misma lógica, copiamos todo el número, el 0 a la izquierda no cuenta, entonces 413 quedaría en este caso. Ponemos la línea de fracción y vemos ahora cuántos dígitos tiene el arco. Son 1, 2, 3, entonces serán 9. ¿Cuántas veces? 3 veces, 9 y 9. 3 son 3 nueves. Entonces, si se pudiese, simplificaríamos, pero en este caso no se puede, ¿no? Entonces ahí quedaría. Entonces 0.413 periódico es equivalente a 413/999 avos. Sin embargo, existen cantidades que no necesariamente son puras, como en este caso. Fíjense que existen dígitos decimales que no tienen el arco y dígitos decimales que sí tienen el arco. En este caso tenemos un decimal periódico mixto. Entonces lo que tenemos que hacer es, el primer paso es copiar todo el número como está, pero si delante son puros ceros, esos ceros no se toman en cuenta. Entonces quiere decir que nosotros tendríamos que copiar 2361. Bueno, ese es el primer paso, copiar todo el número, pero si son ceros, puros ceros delante, esos no se toman en cuenta. Luego de copiar el número, hay que restarle aquellos dígitos que no tienen la línea de periodicidad. En este caso, quienes no tienen la línea de periodicidad, ¿quiénes son? Acá sería todos estos números. Pero, nuevamente, como estos ceros se van a perder, entonces solamente sería restarle el número 23. Luego se pone la línea de fracción a continuación. Entonces aquí vamos a poner la línea de fracción. Después de eso, lo que tenemos que hacer es contar cuántos dígitos tienen el arco, ¿no? Entonces, en este caso son 1, 2, y esa cantidad de 9 debemos colocar. Entonces, será acá 1, 2. Luego, tenemos que fijarnos cuántos dígitos después del punto decimal no tienen la línea de periodicidad o el arco. Entonces contamos, va a ser acá 1, 2, 3. Y esa cantidad de ceros se debe colocar después de los 9. Entonces acá 1, 2, 3. Nuevamente repetimos. Entonces copio todo el número, primer paso. Si son ceros por delante, no se toma en cuenta. Entonces tendremos 2361 que está acá. Luego se restan todos los dígitos que no tienen el arco. En este caso serían todos estos que no tienen el arco, pero como son estos puros ceros se pierden y solamente me queda 23. Muy bien. Luego pongo la línea de fracción, luego cuento cuántos dígitos tienen el arco. En este caso son 1, 2, por eso son 2 nueves que voy a colocar. Y luego cuento cuántos dígitos después del punto decimal no tienen el arco.
En este caso 1, 2, 3 y esa es la cantidad de ceros que debo colocar al lado de los 9. Luego, después de eso, lo que tengo que hacer es la resta en el numerador. Entonces nos va a quedar con 2338. Y en el denominador vamos a mantener lo que teníamos. En este caso es 99,000. Y como podemos ver, ambos son pares, por tanto podemos simplificar. Simplificando nos quedaría en este caso, vamos a mantener la fracción, nos va a quedar 1169. Ustedes pueden realizar la división. 1169 sobre 49.500. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con este otro ejercicio. Entonces, primer paso, copiamos todo el número sin puntos decimales. Entonces vamos a tener acá 4, 2, 3, 4, 9, 2, 1, 3. Muy bien, sin punto decimal hemos copiado todo el número. Luego se le resta los números que no tienen el arco. ¿Quiénes son los números que no tienen el arco? Nos fijamos y son todos estos de acá. Entonces, esos números que están acá que he marcado, voy a copiarlos acá para restarlos. Entonces será 4, 2, 3, 4, 9, 2. 4, 9, 2. Luego tenemos que colocar la línea de fracción. Muy bien. Y luego tenemos que contar cuántos dígitos tienen el arco. En este caso tengo 1, 2 que tienen arco, entonces esos son 9 que voy a colocar ahí. Luego veo qué dígitos después del punto decimal no tienen ese arco. Entonces acá veo 1, 2, 3. Después del punto decimal hay 3 dígitos que no tienen el arco. Entonces esos son ceros. Entonces acá van a ser 1, 2, 3 ceros. Luego que tenemos que hacer es realizar la resta del numerador, que nos dará 41.925.721. Y el denominador lo vamos a mantener, que en este caso es 99.000. Si se pudiese simplificar, se simplifica, y si no, lo dejamos ahí. Ahora vamos a resolver estos ejercicios donde existen fracciones, decimales, ¿no? Y lo que vamos a hacer primero es llevarlos todos a fracciones o todos a decimales. Yo voy a llevarlo todos a fracciones en este ejercicio. Entonces vemos que aquí es un número mixto. Entonces multiplicamos la parte entera por el denominador y ese resultado se suma el numerador. Y luego se mantiene el denominador. Entonces tendremos acá 4 por 2, eso es 8, más 1 de arriba, van a ser 9 en el numerador. Y el denominador se va a mantener, que en este caso para nosotros es 2. Entonces colocamos ese 2 ahí. Y luego nos dice que tenemos que sumar más 0.5 en este caso. Entonces aplicamos nuestras reglas que ya hemos aprendido. Entonces ponemos acá, va a ser 5, no es un decimal periódico, no es un decimal común. Entonces el 0 nos escribe solamente 5. Luego mantenemos la línea de fracción. Y vemos que tenemos que poner acá en el denominador 1. Y luego contamos cuántos dígitos decimales hay después del punto decimal. En este caso es uno solo, que sería este. Entonces va a ser un solo 0 que voy a colocar. Entonces luego veo si puedo simplificar algo para que la operación no sea extensa. En el primer caso, en el primer término no puedo hacer nada, por tanto lo voy a mantener como está. En este caso estará como 9 medios. Para el siguiente término veo acá que se puede simplificar, entonces puedo sacar la quinta parte de 5, eso es 1, entonces va a quedarnos acá 1. Puedo sacar la quinta parte de 10, eso va a ser 2. Entonces se ha simplificado 5 décimos, es lo mismo que un medio. Y ahora sí puedo realizar las operaciones y casualmente me ha dado una suma de fracciones homogéneas. Entonces cuando nos da esto, ¿qué hacemos? Mantenemos el denominador, que en este caso es 2, y podemos sumar de forma directa, ¿no?, los numeradores. En este caso 9 más 1, estoy sumando porque ambos tienen el mismo signo. 9 más 1, eso va a ser 10. Y tenemos 10 medios.
pero esto había sido una fracción aparente, ¿no? Porque es 10 entre 2 nos va a dar 5. No se olviden que las fracciones son también divisiones, entonces 10 entre 2 me da 5 y ese sería el resultado final de este ejercicio. Veamos a continuación el otro. Tenemos 2/3, ¿no? Entonces voy a mantener acá 2/3 porque con ese término no puedo hacer nada. Sin embargo, existe este otro que es periódico, entonces lo voy a convertir a fracción. Voy a decir acá menos 0.3, pero es un periódico puro. Y cuando es un periódico puro, lo que se hace es copiar el numerador, que es 3, y voy a mantener la línea de fracción. Voy a poner acá y veo cuántos dígitos tienen arco. En este caso es uno solo, entonces va a ser que yo tengo que colocar un 9, ¿no? Entonces ya está, porque es un periódico puro, es mucho más sencillo. Luego dice que tenemos que aumentar o sumar 3.4, pero que este es un decimal común. Entonces, ¿qué voy a hacer? Convertirlo a fracción. ¿Qué se hace? Se pone el número 34 sin puntos, sin nada, y pongo la línea de fracción. Luego tengo que poner en el denominador el número 1. Luego tengo que contar cuántos dígitos decimales hay después del punto decimal. 1, entonces eso va a ser un 0. Como pueden ver, todos ya están en su forma fraccionaria. Entonces, ahora sí voy a ver si puedo simplificar algo. En el primer término no se puede hacer nada. Entonces, por tanto, lo voy a copiar como está, como 2/3. Luego vamos a revisar el siguiente. En este caso es este. Puedo simplificar, ¿no? Acá puedo sacar tercera parte de 3 va a ser 1 y tercera parte de 9 va a ser 3. Entonces, esta fracción se ha simplificado como 1/3. Entonces es lo que voy a poner ahí. Acá es 1/3. Muy bien. Y en la siguiente también se puede simplificar. ¿Por qué? Porque son pares ambos números. Entonces puedo sacar de 34 la mitad, que en este caso sería 17. Muy bien. Y puedo sacar la mitad de 10, que en este caso va a ser 5. Entonces me va a quedar acá como 17/5. Pero no nos olvidamos previo el signo que tenemos acá y la fracción mantenemos. En este caso hemos dicho que nos va a quedar como 17/5. Entonces acá ponemos esas cantidades. Luego de que hemos simplificado, ya para que no se extienda mucho las operaciones, entonces podemos ahora sí resolver las fracciones, ¿no? Entonces el común denominador que nosotros vamos a tener, 15 va a ser el común denominador. ¿Y qué hago luego? Este 15 tengo que dividir entre 3. 15 entre 3 es a 5 y multiplico ese 5 por 2 y eso va a ser 10. Eso va a ser en el numerador. Luego no me olvido del signo que tiene el siguiente término, que es menos, y vuelvo a dividir el común denominador. 15 dividido entre 3, eso es a 5. Multiplico ese 5 por el numerador, 5 por 1 van a ser 5. Luego tengo que mantener el signo del último término, que en este caso es más, y vuelvo a realizar la división del común denominador entre el último denominador. 15 entre 5 a 3. Y vamos a multiplicar 3 por 17. En este caso sería para nosotros 51. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los que son del mismo signo. En este caso tendría que sumar positivos, ¿no? ¿Quiénes son positivos? Este es positivo, este también es positivo. Entonces, si sumo los dos, me van a dar 51 más 10, 61. Y voy a mantener el que tiene signo negativo. En este caso va a ser menos 5. Luego de mantener esto, también tengo que mantener lo que es la fracción. Y el denominador también. Después tengo que realizar ya, para finalizar, la resta de los dos términos que tenemos en el numerador. En este caso va a ser 61 menos 5. Entonces nos va a quedar en el numerador 56. Acá voy a tener 56 y el denominador se mantiene, que en este caso es 15. Entonces finalmente esa será la respuesta de nuestro ejercicio. Y si ustedes desean pueden convertirlo en un número mixto también, que para nosotros va a ser 3 enteros 11/15. Y para verificar, ustedes lo que pueden hacer es multiplicar la parte entera por el denominador. Entonces va a ser 3 por 15, 45. 45 más 11, 56, ¿no? 56/15.
Muy bien, esta es una respuesta válida y esta también.